A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Al tema en este día le titulé El encargo de mi mejor amigo. Oiga esto. El encargo de mi mejor amigo. Es el encargo de tu mejor amigo, hermano. Es el encargo de tu mejor amigo, hermana. Hay una escritura que a mí me ha tocado desde la primera vez que la encontré. No sé cuándo, pero cómo me hizo llorar el Señor cuando leí Zacarías capítulo 13, versículo 6. Yo no sé si para otros que la han leído tiene otro significado. Yo le quiero compartir lo que yo experimenté el día que Dios me puso a leer esa escritura en una madrugada. ¿Qué dice? Zacarías capítulo 13, versículo 6. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Cómo hay ocasiones que Dios sorprende al hombre o a la mujer? Y lo sorprende de una manera que se queda uno sin saber qué decir. A mí me encanta leer la palabra de Dios en la madrugada. Cuando no hay nadie despierto, cuando estoy solo con el Señor y cuando Él me dice, lee aquí o lee acá. Y hace muchos años me dijo, lee en Zacarías capítulo 13, versículo 6. Y me mostraba a alguien muy tranquilo, muy pasivo, a alguien con un semblante muy hermoso. Yo podía mirarlo. Me mostraba a alguien que no se preocupaba por nada de lo que sucediera cuando se podía ver como si fuera una tormenta, una tempestad, un terremoto, algo así preocupante. Y él estaba muy tranquilo y estaba herido. Y de pronto la escritura dice, y le preguntarán, ¿dónde fue donde conseguiste eso que traes? ¿Qué? Todas esas heridas. Y él contestará, estas las conseguí en casa de mis amigos. Y yo no sé cuántos han tenido una experiencia con alguien que confían, que quieren, que aprecian, y que de pronto se llevan una sorpresa. Más o menos nos damos una idea. Cuando yo veía a ese personaje tan hermoso, tan maravilloso, y oía que alguien decía, y le preguntarán, y le dirán, ¿y todas esas heridas que traes, dónde las conseguiste? ¿Dónde te sucedió? Y dice, estas las conseguí en casa de mis amigos. Y le digo, si alguien tiene otra idea, si alguien tiene otro significado, si es otro el mensaje para alguien, el día que Dios me mostró ese versículo, me dijo, mira a Cristo, mírale herido, mira su cuerpo destrozado.
Y le preguntarán: ¿dónde te hicieron eso? Y él dijo: eso me lo hicieron en casa de mis amigos. Y por allá en Juan capítulo 1 versículo 11 dice: a lo suyo vino. Cristo es el mismo Dios encarnado, es el mismo Dios en forma humana. Cristo es el Verbo encarnado, Cristo es el Verbo de Dios. Y vino a lo suyo porque por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Por lo tanto, podemos decir que Cristo Jesús creó los cielos y la tierra, porque en esencia Él es el Verbo de Dios, Él es la palabra de Dios. Y ahí podemos ver cómo dice en Juan 1:11: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Lo mejor que pudo tener Israel, lo más glorioso que pudo tener Israel, y no lo recibió. Sus amigos lo rechazaron. Es muy fácil leer la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 10, cuando no reciben al Señor y Él simplemente dice: bueno, no me recibieron estos, pero también tengo otro rebaño. Es muy fácil decir eso, pero qué difícil ha de ser vivirlo, porque Cristo vino a los únicos que conocían a Dios. No había otro pueblo que conociera a Dios más que el pueblo israelita. Y Él, en cuanto a la carne, en cuanto a lo humano, era israelita también. Ellos eran los únicos que podían reconocerle, y sin embargo le rechazaron. Y el Señor hace viaje para irse con los que no le conocían, con los que no eran sus amigos. Ojalá que me vayas entendiendo. Recuerde, lo que yo me encontré en esta tarde para compartirles es algo que escribí no sé cuándo, hace mucho. Y solamente escribí con algo que Dios me dio: los verdaderos amigos de Jesús. Piensen esto. Hablamos de la familia de Jesús en la carne, los judíos, su familia. Acuérdese, María, su madre, sus hermanos o medios hermanos, hijos de José. Ellos llegaron a creer que el Señor estaba loco, porque dice la palabra de Dios que llegó un momento cuando María se puso de acuerdo con sus medios hermanos, los hijos de José, y fueron a buscarlo, a prenderlo. Cuando dice aprenderlo, hay que arrestarlo, hay que atraparlo. Aprenderlo, porque creían que estaba fuera de sí. Dijeron: con tanto ayuno, con tanto hablar de Dios, con no dormir, este ya anda con otras cosas. Humanamente es lo que se puede pensar de alguien que no duerme, que no come, que no para. Y llegaron a pensar que el Señor estaba fuera de sí. Y ella, como su madre, humanamente hablando, se preocupó y se puso de acuerdo con los demás hermanos más chicos de él para que fueran a aprenderlo. Es decir, vamos y lo vamos a traer a como dé lugar. Nos preocupa su salud, vamos por él. Y cuando llegaron y dijeron los discípulos: maestro, allá está tu madre, tus hermanos afuera, quieren hablar contigo. Él ya sabía a qué iban. Y la respuesta de él fue: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que están aquí escuchando la palabra, ellos son mi madre, ellos son mis hermanos. Desconoció cualquier parentesco humano y habló abiertamente
que sus parientes eran aquellos que veían las cosas de Dios, aquellos que estaban pendientes de lo que corresponde a Dios, olvidándose completamente de lo humano, de lo terreno, de esa familiaridad. ¿Sí me entiendes, hermano? Entonces, si vienes conmigo y leemos en Juan capítulo 19, versículo 14 en adelante, ¿qué dice la palabra de Dios? Oiga, pónganse a pensar, vamos a ir paso a paso. Era la preparación de la Pascua. Deténganse ahí. ¿Qué es lo que significa la Pascua o qué significaba la Pascua? ¿A qué se refería ahí la palabra de Dios en esa frase? Una vez más, oiga, ¿qué dice? ¿Era qué? La preparación de la Pascua. ¿Qué era en sí la Pascua? Era el sacrificio del Cordero. Era el sacrificio del Cordero. O sea que estaba próximo el Señor a morir. Una vez más, ¿qué dice? Era la preparación de la Pascua. Se estaba preparando ya el sacrificio. Se estaba preparando el Cordero para el sacrificio. El Señor Jesús estaba a punto de morir y de ya no estar con ellos acá en la tierra. Oiga, estaba próximo a morir el Señor y a irse de acá. Pregunto en esta tarde, el Señor vino a sus discípulos, el Señor vino al pueblo de Israel, el Señor vino a sus compatriotas, ¿verdad? Y los compatriotas lo rechazaron. Al rechazarlo los judíos, ¿a dónde fue el Señor? A los que no somos judíos, a los gentiles. Y al recibirlo nosotros, ¿quiénes vienen siendo los amigos del Señor? Fíjese bien, usted y yo somos los amigos del Señor. El tema en esta tarde es, ¿se acuerda que le dije? El encargo de mi mejor amigo. Ahorita el Señor y usted son amigos. Somos familia. Cuando nosotros nos adentramos en la Biblia, dice que Él es el mayor de los hermanos. Él es nuestro hermano mayor. Ya no nos vamos a ir más allá, porque si nos vamos más allá, llegamos a Dios que se manifestó en carne. El mismo Dios se hace humano semejante a nosotros, y al participar de una humanidad, Dios se hace de la familia humana para que por su sacrificio en Cristo nosotros podamos hacernos de la familia divina. Esto es algo glorioso. Pero volviendo al punto, cuando el Señor vino a los suyos, a su pueblo, a los judíos, ellos le rechazaron y ya no tuvo amigos. Los amigos fueron aquellos que leímos en Zacarías 13:6, cuando le dicen: ¿y esas heridas que traes, dónde las conseguiste? Bueno, me las hicieron en la casa de mis amigos. Ya no son sus amigos, ahora usted y yo somos los amigos del Señor. Y aquí hay algo maravilloso. Mire lo que dice ahí en Mateo, le dije, Juan 19, verso 14. Oiga, otra vez, vamos con el punto.
era la preparación de la Pascua. Veámoslo como la Pascua, el corderito que se sacrificaba. La preparación un día antes. Estaba preparándose el sacrificio. En otras palabras, estaba Cristo preparándose para morir por ti y morir por mí. ¿Y qué dice enseguida? Y como a la hora sexta, era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Ok, algo más. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Verso 15. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Verso 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Oiga esto. Les dijo a los judíos: aquí está vuestro rey. Y ellos dijeron: nosotros no tenemos rey, tú eres nuestro rey. O sea, el líder romano, tú eres nuestro rey. Pero aquí está el Mesías, el rey de los judíos. No queremos nada con él. Preferimos a Roma. No lo queremos. Y al final les dijo: bueno, llévenselo y ustedes mátenlo. Y se lo llevaron. Sus amigos le hicieron aquellas heridas. Ya no quisieron que fuera amigo de ellos. Y de ahí el Señor se acordó de otro rebaño perdido que andaba por ahí. Y dijo: bueno, ya que mis familiares, por ser de la misma raza humanamente hablando, ya que mis compatriotas me rechazan, me desconocen, no me quieren, iré a buscar a otros por ahí. Y esos otros estamos aquí en esta tarde. Oiga, estamos aquí en esta tarde. Ahora venga conmigo y leamos algo que se encuentra en Juan capítulo 13. Y vamos a meditar aquí. Algo me decía el Señor aquella ocasión cuando le digo que en una madrugada me dijo algunas cosas. Mientras usted busca Juan capítulo 13, le digo lo que el Señor me preguntó esa madrugada. El Señor primeramente me habló y me dijo que estaba empezando a reunir a todos los que realmente son sus amigos. Hermanos, hermanas, ¿en qué momento es cuando más se necesita al amigo o a la amiga? Yo pienso que en este tiempo es cuando más deben de aparecer o debemos aparecer los que realmente creamos que somos amigos de Cristo, que somos seguidores de Cristo. ¿En qué otro tiempo? ¿En el tiempo que necesitamos prosperidad material? ¿O en el tiempo que necesitamos una sanidad? ¿O que nos saque de un problema? Para mí, yo pienso que le podemos mostrar nuestra amistad
en este tiempo que es cuando más nos necesita. Cuando más debemos decir yo creo en Cristo, cuando ya muchos de nosotros estamos casi por terminar la carrera y decir, como dijo el apóstol Pablo, he terminado la carrera, he guardado la fe, he confesado al Señor una y mil veces y lo seguirá haciendo hasta el final. Yo pienso, mis hermanos, mis hermanas, que es cuando más nosotros podemos demostrar que somos seguidores de Cristo, cuando más se necesita. Porque cuando hay más problemas, más dificultades, cuando se esté acercando el final, la misma palabra de Dios dice, vendrán muchos en mi nombre, van a engañar a muchos, se levantarán falsos profetas y muchos los seguirán. Pero Dios espera a aquellos que realmente sean sinceros, aquellos que realmente estén, no por lo que les dé ni por lo que haga por ellos, sino porque han tenido la experiencia de un nuevo nacimiento. Hay una nueva vida moviéndose en ellos y es como pueden demostrarlo también. Ven conmigo y veamos lo que dice ahí en Juan capítulo 13. El Señor me hacía una pregunta en aquella ocasión y me decía, ¿sabías que tuviste un gran amigo? Fue un amigo tan entrañable que hasta dio su vida por ti. O sea, no ignores, no olvides quién es Jesús para ti. Y el Señor me trajo a esta escritura de Juan capítulo 13, versículo 1. ¿Qué dice, hermanos? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Deténgase ahí. Fíjese bien, sigue hablando de la Pascua, sigue hablando del sacrificio, sigue hablando de Cristo que estaba a punto de morir, estaba a punto de irse de acá. Y termina diciendo ahí, a los que había amado, ¿qué dice? Como había amado a los suyos. ¿Cuántos son de Cristo? ¿Cuántos son de Cristo? Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Oiga bien, estaba a punto de morir el Señor. Se estaba celebrando ya la Pascua. Estaba a punto de morir el Señor y pudo decir, a todos los he amado hasta el final. Muero por amor, muero amándolos. No me retracté, no los negué, nada me dieron, porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros no queríamos saber nada de Cristo, Él estaba muriendo en la cruz del Calvario. Fíjese nada más los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí nacimos con el pecado en nosotros. Crecimos y empezamos a hacer cosas desagradables en contra de Dios. Todos pecamos. Todos de una forma u otra pecamos. Y hace 2000 años, allá en una cruz, estaba muriendo Cristo sin que tú hubieras nacido, sin que yo hubiera nacido. Estaba siendo fiel a ti y a mí. Ahora estamos 2000 años después y estamos descubriendo por la palabra de Dios que nos amó, porque dice, a los que había amado los amó
hasta el fin. A los que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. No los negó, no se retractó, vino a llevar el castigo sobre su cuerpo para que pudiéramos tener la justificación, y lo sufrió sin reclamar, sin decir por qué yo no hice nada. Él simplemente dice, como cordero enmudeció, no abrió su boca. Lo castigaron y no dijo que lo castiguen a él, que la castiguen a ella. Él dijo, sí, yo lo llevo. Sí, yo lo sufro. Sí, yo tomo el castigo por él, yo tomo el castigo por ella. Como había amado a los que están en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta que se fue, amándolos. ¿Qué habrá en nosotros? Es el mismo Cristo que está en usted y está en mí. Y es la misma acción de Cristo en ti, es la misma acción de Cristo en mí. No sé si me entiendas. Yo siempre he dicho que cuando nosotros creemos en Cristo, como Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y yo siempre he dicho, en el momento que yo creí en Cristo, Cristo dijo, a ver, Rafael Rodríguez, hazte a un lado. Préstame la guía de tu vehículo, préstame la guía de tu barco, y yo voy a llevarlo hasta donde tiene que llegar. Como diciéndome, Rafael Rodríguez, tú ya no vivas tu vida porque no la has llevado a ningún lugar bueno. Yo voy a vivir tu vida. Y si yo vivo tu vida, la voy a vivir agradable a Dios. O déjame vivir una vez más mi vida en ti. Que ya Dios no vea a Rafael Rodríguez, a Mari. Que ya Dios vea a Cristo viviendo la vida de Mari, la vida de Rafael Rodríguez. Que ya sea Cristo que está viviendo una vez más su vida en ti y en mí. El amigo real, el verdadero amigo, el que murió amándonos. Qué glorioso será que podamos acabar esta vida amando a Cristo. Yo he conocido algunas personas que han muerto y los he visto, hermanos, tan felices, tan tranquilos, hasta aconsejando a otros, porque hay quienes se preocupan, hay quienes lloran y van con tristeza a ver a aquella persona, y aquella persona los ministra y los manda sorprendidos, como si este se está muriendo o este está enfermo de algo muy terrible, y está aconsejándonos. La mamá del hermano Panchito murió en nuestra casa porque estaba muy grave con el cáncer derramado por todo su cuerpo. Y la última tarde de vida que tuvo, le pidió a la hermana que era mi esposa que la arreglara. Estaba tan enfermita que tenían que bañarla, que arreglarla, y la bañaron, la arreglaron y se quedó sentadita peinándose ella. Ya ve qué hermosas se ven las mujeres cuando recién se bañan con el pelo largo, mojado, qué bonito que se están cepillando. Ahí estaba la mamá de Panchito, muy contenta, cepillándose, como si estuviera en sus mejores tiempos por allá en el río. Ahí estaba. Y ese día yo me acuerdo que me dijo, hermano, venga para acá.
Y ya fui. Y me dice, siempre que yo trabajé, porque ella trabajaba, eran de las personas que donde terminaban una casa nueva, queda mucho polvo, queda serrín, queda lodo, queda todo eso, y venían y limpiaban las casas desde vidrios y todo, y entregaban todo ahí como un espejo. Y ella ganaba bastante dinero, y siempre venía y me decía, hermanito, para los programas de radio, para los programas de radio. Y pasó más de un año muy grave, y esa tarde me llamó y sacó un billete de $20 y me dijo, hermano Rodríguez, perdone que ya no pueda darle ayuda, ya ve que ya no trabajo. Y me dice, pero este billetito me lo trajo mi hijo Ricardo y yo quiero que lo invierta. Hermano Rodríguez, creo que es el último que te voy a entregar. Ya no te voy a poder entregar, hermanito. Toma estos $20, a ver para qué te sirven. Y me entregó esos $20 y esa noche murió. Pero me dijo, nunca dejes, hermano, de predicar la palabra por la radio. Así hemos llegado muchas almitas al conocimiento del Señor. Pero qué precioso es ver a una persona en paz, tranquila, segura, sabiendo que se van. Ella, como año y medio antes, me habló y me dijo, hermano Rodríguez, el Señor me dice que me prepare porque ya no me queda mucho tiempo. Y tenía razón, año y medio y se fue con el Señor. Qué precioso es cuando Dios nos puede anunciar y nosotros podemos recibir aquello y podemos servir los últimos días como si fuera cualquier otro día de una vida que se consagra al Señor todo el tiempo. Ahora pensemos en esto, pensemos en Él, que dice, a los que estaban en el mundo, Él los amó hasta el fin. Hasta el fin. Él murió amando y Él nos sigue amando en este momento. Pero lo glorioso es que no solamente Él nos ama, nosotros también le amamos. Nosotros le amamos y yo creo que estamos aquí cuando pudiéramos estar en nuestra casa. Yo por eso les digo, hermanos, busquemos la oportunidad que el domingo pues hay que hacer 2 o 3 servicios o 4 y le regalamos al Señor un día escuchando su palabra, cantándole, simplemente estando en la casa del Señor. Hay personas que no se imaginan. Yo he visto a hermanitas o a hermanitos aquí en el santuario el domingo, a veces del servicio de las 10 termina como eso de la 1 y la gente se va y hay hermanitas que no puede nadie recogerlas más tarde y aquí se quedan y por ahí están sentaditas 3 o 4 horas ahí en la casa del Señor, esperando nuevamente cantarle al Señor, esperando nuevamente escuchar la palabra del Señor, esperando entregarle al Señor otro tiempo. No sé si me explico, hermanos. ¿Qué vamos a estar haciendo en la casa si estamos sanos? Siempre habrá algo en que ocuparnos en la casa, pero nunca se puede comparar con lo que estemos haciendo en la casa del Señor. A mí me dejó muy marcado el testimonio de un hombre
haga de cuenta la edad del hermano Luisito. Así, más o menos. Este hombre estaba en el hospital y el fin de semana pedía que lo sacaran del hospital y lo trajeran a la iglesia. Y estaba en el hospital, en esos lugares o en el tiempo cuando no pueden salir del hospital. Y él tenía que firmar algo ahí donde él se hacía responsable que si algo le pasaba era su culpa. Y lo traían, y una vez lo trajeron, lo sentaron a un lado de mí, y llegó el momento que me dice: hijo, llévame al altar ahí. Y allá eran como unas 7 gradas. Llévame al altar. Y yo digo, si este hombre con trabajos puede estar sentado, pues ¿a dónde lo llevo? Y le digo, al altar. Me dijo, sí. Pero no te preocupes, hijo. Tú llévame y tírame sobre el altar. Y yo no encontraba. Tú llévame, me dice. Y lo llevé ahí y me dijo, solo tírame, hijo. Y se tiró de estómago sobre las gradas. Y ahí gemía. Ahí, hermanos, clamaba al Señor desde lo más profundo de su ser. Y yo no me moví de ahí, de un lado de él. Y después que se levantó me dijo, hijo, aprende. ¿Qué me quedo a hacer en el hospital? ¿A estarme muriendo solo allá? Mejor que me muera en la casa de mi Dios. Y ahí, hermanos, ahí se quejaba, ahí gemía, pero decía, gloria a Dios, estoy en tu casa, Señor. Qué alivio sentía ese hombre en la casa de Dios. Qué tranquilidad sentía, cómo se expresaba en la casa de Dios. Hasta que de pronto me decía, después de una hora, ahora sí, hijo, ya regrésame al lugar donde estaba sentado. Qué precioso es estar acá, que no nos preocupe otra cosa. El tiempo va pasando y cada vez va a ser menos lo que se le dé al Señor, porque cada vez va a haber necesidad de aprovechar el tiempo para poderse uno sostener económicamente. Pero ¿qué tanto podremos hacer nosotros por nosotros mismos? Nada. Hacemos más en la presencia de Dios. Cuando yo empecé a trabajar para el Señor, yo cortaba árboles, hacía jardinería, y me empezaron a solicitar para visitar enfermos, para hacer otras cosas, y empecé a dejar de hacer mi trabajo. Y había veces que usaba hasta 5 días para lo que el Señor me ponía. Y sí me preocupaba, hay deudas, hay cosas que pagar. Pero me daba cuenta que en 2 días que trabajara, me rendía tanto el trabajo, me quedaba asustado de ver en qué momento terminaba y ganaba lo mismo. Es algo tan maravilloso cuando Dios se mueve, cuando tú te ocupas en lo de Dios y Dios se ocupa de lo tuyo. Qué tremendo. Es algo maravilloso. Yo quiero invitarle a que meditemos en lo que es ser amigos de Cristo, y que un amigo confía todo a aquel que es amigo de él. Mira, dice acá, faltaba muy poco para que empezara la fiesta de la Pascua, y Jesús sabía que se acercaba el momento en que dejaría este mundo para ir a reunirse con Dios su Padre. Él siempre había amado a sus seguidores, a aquellos que estaban en el mundo, y los amó de la misma manera hasta
el fin. Ven conmigo y leamos lo que dice Marcos capítulo 16. Mira qué preciosa es la palabra de Dios. Mira cómo empiezan las cosas. Gloria a Dios. Mira cómo sucedió aquí al principio cuando el Señor murió. Marcos capítulo 16, versículo 14. ¿Habrá algo por ahí al empezar a leer Marcos capítulo 16, versículo 14? Oiga, Jesús comisiona a los apóstoles. Jesús les da una comisión, les hace un encargo a sus apóstoles. El Señor no tenía más en quién confiar. Acuérdate, el Señor les había dicho antes de morir: todos ustedes se escandalizarán de mí en esta noche. Piensa en esto. Cuando el Señor les dice a todos sus discípulos: en esta noche todos se van a escandalizar de mí, todos me van a dejar solo. Y Pedro dijo: aunque todos estos te nieguen, yo no te negaré, Señor. Y le dijo: Pedrito, tú vas a ser el peor. Los otros se van a quedar callados cuando tú 3 veces niegues que me conoces. Piensa en esto. Todos se iban a ir, no iba a haber uno fiel. Es que el Señor tenía que enfrentarse solo a aquel trabajo. Pero nadie iba a estar ahí. Y yo digo, en lo personal, como soy humano, con malos pensamientos, a mí si me niegan todos, me olvido de todos. Pero el Señor es diferente. A Él lo negaron todos. Y Pedro, que dijo que era el más valiente y el que no lo iba a negar, 3 veces lo negó. Y no hubo quien estuviera con él. Mira lo que pasa aquí. Esto es algo muy hermoso que nos va a dar mucho en qué pensar. Y dice así: más tarde, acá en esta Biblia que les estoy leyendo, dice el encargo de Jesús a sus discípulos. En su Biblia, ¿qué dice? Comisiona a sus apóstoles. Oiga, les da una comisión a sus apóstoles. En esta Biblia dice: les encarga Jesús algo a sus discípulos. Y dice en esta Biblia: más tarde Jesús se apareció a los 11 discípulos, porque ya Judas se había ahorcado. Mientras ellos estaban sentados a la mesa, los reprendió por su falta de fe y su terquedad, ya que no creyeron a los que lo habían visto resucitado. ¿Qué dice en la Biblia Reina Valera, hermanos? Oiga, vamos por partes. Piensa en esto, porque algo puede suceder en su vida y en mi vida. Dice: finalmente se apareció a los 11 mismos. Solo 11 le quedaban. Uno lo había vendido, uno se había desertado. Solo le quedaban 11. Y mira lo que pasa, léamelo todo. Finalmente se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Por qué? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado.
Piensen en esto. ¿En qué problemas estaba el Señor? Con gente como usted y como yo. Alguien pudiera decir: hermano Rodríguez, no era usted, no era yo, eran aquellos discípulos. Nos hubiera pasado exactamente lo mismo. Pero esto nos da lugar para meditar. Uno lo había vendido, uno lo había traicionado, uno se había ido ya. Solo le quedaban 11. Y los 11 no quisieron creer que había resucitado. Y yo digo: Señor, con este ejército ibas a ganar al mundo. Con amigos como estos por los que tú diste la vida. Con amigos como estos por los que tú diste la vida, ¿vas a ganar al mundo? Piensa en eso, hermano. Hay quienes dicen: Judas era un demonio. No, Judas no era un demonio. Judas era un buen amigo del Señor. De ahí es donde se ha sacado aquello que cuando una madre ve a su hijo que no se aparta de un amigo y que andan para arriba y para abajo, dice: estos comen en el mismo plato. Porque la Biblia dice que el Señor y Judas comían en el mismo plato. ¿No ve que en un momento dado vino Judas y mojó su pan en la salsa del Señor y comió? Le tenía tanta confianza, lo quería tanto. Judas no era un demonio. Judas fue un discípulo como tú y como yo. Pero llegó un momento, dice la Biblia, que Satanás llenó su corazón. Satanás compró su corazón. Satanás le ofreció a Judas por su corazón y Judas lo vendió. Vendió su corazón a Satanás y le fue infiel a su Señor. Y solo le quedaron 11. Y de los 11 que le quedaron, nadie de ellos creía que había resucitado. Dijo el apóstol Pablo: si Cristo no resucitó, pues ¿de qué sirve que ustedes anden diciendo que son cristianos? Si no hay resurrección, de nada sirve el cristianismo. Ellos no creían que Cristo había resucitado. Pero todavía se les aparece a ellos. Le digo, si hubiera sido yo, me les aparezco y los fulmino a todos ahí. Pues al cabo para nada sirven, los desaparezco ahí. Pero el Señor les llamó la atención con amor, como diciendo: si yo no los llamé para eso, yo los escogí, dijo el Señor. Yo los llamé, anduvieron detrás de mí, sabían que los iba a dejar encargados de este asunto. Ustedes iban a ser los responsables. ¿Qué pasó? Qué tremendo, ¿no? Que el Señor se encuentre al final con que Él ya cumplió. Él estuvo en la cruz y dijo: consumado es, he acabado la obra, hice el trabajo, ya los reconcilié, ya los uní con Dios. A toda la humanidad ya la reconcilié con Dios. Solamente hay que decirles que yo resucité, que no me quedé en la tumba. Pero ellos no creían. Qué tremendo encontrarse ante esa situación. Y por eso dice, léamelo una vez más, hermano Cuellar. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Deténgase. De pronto hay preguntas. ¿En dónde estaban reunidos? ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban reunidos esperando algo de parte de Dios o estaban perdiendo el tiempo? ¿Cómo puede uno estar perdiendo su tiempo? ¿A poco una noche entera? Ahí los 11, ¿qué estaban haciendo? Si no creían que Él había resucitado.
Allá iban unos camino a Emaús. ¿Se acuerdan de aquellos que se fueron a Emaús, a la aldea de Emaús? Eran también discípulos. Y la Biblia dice que se fueron temprano a su aldea, como olvidándose ya de el Señor. Y dice que cuando iban en el camino, hablando, quejándose de que no había resucitado, y dice que los alcanzó el Señor y ellos embobados ahí con su plática. No resucitó, dijo que iba a resucitar, no resucitó. Mejor vámonos otra vez allá a trabajar. Y se les emparejó el Señor. Todavía les dijo: pues ¿qué van discutiendo? ¿De qué platican? ¿De qué discuten? Y le dicen: tú no eres de por aquí, ¿verdad? Eres un forastero. ¿Por qué? Pues no te has dado cuenta de Jesús de Nazaret, que dijo que iba a resucitar, y es hora que todavía no resucita. Iba hablando con ellos y no lo descubrían. Iba hablando con ellos: ¿por qué no los fulminaste, Señor? Caminó con ellos, y ya cuando llegaron a la aldea de ellos, él hizo como que iba a seguir, y le dijeron: maestro, ya es tarde. Como diciendo: ¿te va a pasar algo? ¿Es peligroso? ¿Por qué no te quedas con nosotros, pasas la noche aquí y en la mañana sigues? Y el Señor dijo: bueno, si a poco tienen razón, a poco algo me puede pasar, me voy a quedar con ustedes. Lo invitaron a cenar, y cuando iban a cenar, el Señor tomó el pan. Era el único que tomaba el pan de una manera especial, y partió el pan y empezó a dar gracias. Y allí es donde los otros se quedaron mirando, asombrados. Nadie dijo nada, pero sí descubrían que solamente alguien partía el pan de esa manera. Y se quedaron callados. Y llegó el momento que lo descubrieron. Y se dice el uno al otro: con razón, cuando veníamos en el camino nos ardía acá adentro con sus palabras. Se dieron cuenta que era el Señor, pero no lo habían reconocido. Y yo digo: Señor, si esa clase de amigos vamos a hacer, ¿para qué te vamos a servir? Que no te podamos descubrir entre nosotros, que no te podamos reconocer entre nosotros, que no puedas contar con nosotros en este tiempo, Señor, tan oscuro que viene, en este tiempo, Señor, tan terrible para el mundo y lamentablemente para muchos cristianos. Léamelo una vez más, hermano Cuellar. Finalmente se les apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Deténgase ahí, eso me toca a mí. Se apareció a los 11. ¿Para qué? Para reprenderlos, para llamarles la atención. Y yo digo: pues ¿qué estaban haciendo ahí sentados juntos? ¿Por qué mejor no cada quien se fue por su lado? Da lo mismo. Peor dolor estar ahí al pie del cañón cuando no saben ni para qué están. ¿De qué sirve estar ahí? De nada servía. Finalmente se les apareció a los 11 mismos. Y yo digo: ¿para qué te les aparecía, Señor? Si ellos no sabían ni para qué.
Una vez más, léamelo porque eso está hermoso. Finalmente se les apareció a los 11 mismos. Oiga esto. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad de corazón y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitados. Oiga, hermano, hace muchos años el Señor me llamó a que dejara mi trabajo y me dedicara solamente a Él. Y salía yo de pasar un programa en Pasadena, allá íbamos a pasar los programas, y venía por el freeway 210, creo que va por allá venía, y me dijo el Señor cuando yo venía en mi vehículo: hijo, quiero que a partir de este momento empieces a trabajar para mí. Y entonces yo le respondí, le dije: Señor, ¿y si mi mujer no me entiende? Señor, ¿y las responsabilidades que tengo de mi casa y de mis vehículos? Señor, ¿y si esto y si aquello? ¿Y sabes qué me dijo el Señor? Me dijo: Rafael Rodríguez, tú eres como Tomás. Cuando muchos ya me han visto y porque me ven actúan, tú como si no me vieras. Y yo me quedé, hermanos, le entendí inmediatamente lo que me estaba diciendo. Y me dijo el Señor: tú eres como Pedro. Cuando otros hablan de mí, cuando otros me presentan, tú niegas que me conoces. Y me quedé, hermanos, todavía más afectado. Y al final me dijo: tú eres como Judas. Me vendes por un carro, por una casa, me vendes, me cambias. Y ahí paré mi carro y me hice a un lado del freeway. Y empecé a gritar y a decirle: Señor, ya no trabajaré más. Pase lo que pase, ya no volveré a mi trabajo. Y había trabajado como 15 años y había estado esperando una buena oportunidad. Y en esa temporada había habido muchos vientos y muchas tormentas, y me estaban ofreciendo muchos contratos y me estaban entregando $40,000 para comprar mi herramienta. Por fin iba a tener un negocio como debía de ser. Y cuando estaba por recibir el negocio, me pide el Señor que trabaje con él. Vendí barato una troca que tenía, vendí en $900 una pick-up, regalé otra pick-up pequeña, regalé herramienta, porque me daba comezón volver a trabajar. Y le dije: Señor, ya no. Porque muchas veces nosotros limitamos al Señor. Fíjate ahí lo que les dice. Dice: les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Qué tremendo. Dice acá en esta Biblia: Jesús se apareció a los 11 discípulos mientras ellos estaban sentados a la mesa. Los reprendió por su falta de fe y su terquedad,
ya que no creyeron a los que le habían visto resucitado. Quiere decir que ya otros habían visto al Señor, ya había testimonio. Y aquí es donde yo quiero que pongan atención, mujeres. No debemos jamás, ninguno de los predicadores, por favoritismo a los hombres o a las mujeres, tomar escrituras para eso. Porque hay quienes, cuando se quieren ganar a las mujeres, están como los políticos. Dicen: aquí en esta escritura vemos que las mujeres fueron escogidas para evangelizar. Dios escoge a quien Él quiera para dar testimonio. Y ahí ciertamente escogió a 3 mujeres para que lo vieran, para que descubrieran que había resucitado. Pero en el primer momento también ellas se confundieron y no dieron el mensaje por temor, por lo que estaba sucediendo. Pero a donde yo quiero ir, hermanos, hermanas, es a este punto donde el Señor, conociendo nuestra incapacidad, nuestra naturaleza, que dejamos todo para otro día, que no vamos inmediatamente que el Señor nos manda, aquí vamos a descubrir algo muy especial. Mire, dice ahí en Marcos 16:15. Oiga esto. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. Mire lo que dice. Volvamos ahí a Marcos capítulo 16, versículo 1. Vamos a hacer un poco de historia de lo que pasó. Marcos capítulo 16, versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Mire lo que dice aquí. María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para embalsamar el cuerpo de Jesús. Yo quiero que usted se ponga a pensar cómo Dios provoca ciertas cosas. Dios pone en el corazón de unas mujeres, que por lo regular son las mujeres las que más se prestan para este asunto. Los hombres somos para ir a traer el agua, para ir y conseguir la caja del muerto. Pero las mujeres se encargan de cosas ahí más de la casa. Y se trataba de embalsamar el cuerpo del Señor. Y las mujeres aquellas sintieron el deseo de hacer aquello, de embalsamar el cuerpo del Señor. Al final no lo embalsamaron. Fíjese bien, pero sintieron el llamado, sintieron el deseo de ir a hacer aquello. Algo que Dios provocó con el propósito de usarlas para que dieran la noticia. Qué precioso es que Dios tome en cuenta a cualquier persona que está dispuesta y que Él puede usar para un caso como estos. 3 mujeres sintieron ir a embalsamar el cuerpo del Señor. Ya murió, vamos a embalsamarlo, vamos a arreglar el cuerpo, vamos a prepararlo para la sepultura. Y ahí van las mujeres. ¿Qué dice el siguiente versículo? Y muy de mañana, oiga, qué precioso. Hermanas, por favor, como decía mi madre, paren oreja, pongan atención. ¿Cómo les pone el sentir a aquellas mujeres? Qué privilegio, qué bendición, que sintieron el deseo de ir a embalsamar el cuerpo del Señor. Y se encaminaron sin que nadie las enviara, solo lo sintieron. Ellas no sabían que era un llamamiento divino, ellas no sabían que era Dios el que las estaba impulsando, que iban a descubrir algo glorioso. ¿Qué dice ahí? Y muy de mañana, el primer día de la semana, el domingo, vinieron al sepulcro. ¿A qué iban al sepulcro? A embalsamar el cuerpo del Señor, a ungir el cuerpo del Señor con perfumes. ¿Qué más dice?
y ya ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos moverá la piedra? Deténgase ahí. Es que dicen que la piedra con que se cubría el sepulcro era una piedra muy grande y se rodaba para que quedara cubierta la entrada. Era como una cueva y quedaba cubierta, se rodaba, y esa habían que ser hombres muy fuertes, varios hombres para darle la vuelta a la piedra. Ellas iban a ungir el cuerpo del Señor, pero el cuerpo del Señor estaba en la tumba y la tumba estaba cerrada con una roca. Ellas iban preocupadas: bueno, vamos a ungir el cuerpo del Señor, pero ¿quién nos va a ayudar a mover la roca? ¿Quién nos va a abrir la tumba? Vamos a ungir el cuerpo. Eso es lo que ustedes creen que van a ungir el cuerpo. Van a darse cuenta que el cuerpo ya no está ahí. Se van a dar cuenta que el que estaba muerto ya no está muerto, que ha resucitado. Ya no van a ungir ningún cuerpo, ahora van a ser ungidas con el Espíritu Santo, porque ha resucitado el dador de la vida. Dale un aplauso al Señor. Qué precioso. Léamelo una vez más. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra? Deténgase. Ellas en lo de ellas, ellas en lo humano, Dios en lo divino. Ustedes vienen con un plan, yo tengo otro plan. Yo te pregunto, hermano, hermana, ¿por qué estamos aquí tú y yo a esta hora? Estamos aquí porque Dios nos ha convocado. No debemos traer nosotros ningún otro propósito que no sea: Señor, hemos venido a glorificarte. ¿Qué va a suceder de aquí? Pues no sabemos. ¿Y qué nos importa si lo que más nos importa es saber que tú estás vivo, estás en medio nuestro y que por alguna razón nos has traído? Lo único que ya sacamos ventaja, porque sabemos que estamos en medio de la presencia de Dios. Una vez más, léame esa parte, está hermosa. ¿Quién nos removerá la piedra? Iban con esa preocupación. Somos ciertamente 3 mujeres, pero la piedra es pesadísima. Varios hombres se necesitan para moverla. Somos 3 mujeres, no tenemos la fuerza de los varones. ¿Qué más sigue? Amén. Verso 4. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra. Deténgase ahí, miren qué precioso. Ellas venían por una cosa: embalsamar el cuerpo del Señor. Ese era su plan, ese era su propósito. Buen plan, bonito propósito, pero Dios las traía por otra cosa. Qué precioso es cuando te dejas mover por Dios y no te das cuenta para qué, pero te dejas mover. Y alguien seguramente que en esta hora está recapacitando y está diciendo: ¿qué iba a saber yo? ¿Por qué me trajo el Señor en este día a este lugar? Él tiene un propósito. Él sabe por qué te trae. Tú vienes con un plan humano, pero Dios tiene un plan divino. Yo siempre digo: yo voy a poner de mi parte, voy a poner mis deseos de estar en la casa del Señor. Voy a ir, voy a adorar al Señor en lo que yo puedo, con lo que yo tengo, pero Él se servirá en sus planes divinos y Él dará algo espiritual que nosotros no entendemos, no conocemos y a veces ni lo buscamos. Solamente queremos acercarnos. Hay alguien que el Señor ha traído hoy con un propósito divino. Una vez más, léame esa parte. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra. No la removieron los hombres,
no la tocaron las mujeres, vinieron a experimentar algo glorioso. Alguien había movido la piedra. ¿Qué dice, hermano? Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Y se espantaron. Oiga, la puerta, la entrada estaba abierta. Pues como estaba abierta, se adentraron ellas y allá adentro se encontraron con un joven, seguro muy hermoso. Era un ángel en forma humana que estaba ahí dentro. ¿Y qué dice? Se asombraron, se espantaron. Y verso 6 dice: Él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Lo van a ungir, lo van a embalsamar, van a guardar su cuerpo por allá. ¿Qué más dijeron? ¿Qué más dijo el joven? Ha resucitado, no está aquí. Oiga, miren, aquí donde le dejaron, aquí lo pusieron. ¿Dónde está? Ya no está aquí. Vienen a buscar al muerto, ya no está el muerto. Vienen a buscar al que murió para embalsamarlo, ya no lo van a embalsamar. ¿Qué más dice? Pero él, verso 7, pero id, decid a sus discípulos y oiga eso, oiga qué tremendo está eso. Vayan y díganles a los discípulos que se apartaron, a los discípulos que no estuvieron pendientes, a los discípulos que lo dejaron solo. Vayan y díganles a los discípulos. Y también díganle a Pedro. Qué tremendo. Díganles a los discípulos que lo dejaron solo. Díganle a Pedro que lo negó. ¿Que qué? Que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como él os dijo. Qué tremendo. Con razón dice: a aquellos que él amó, los amó hasta el fin. Ellos se apartaron de él cuando más los necesitó. ¿Se acuerda de aquella oportunidad cuando el Señor sentía la muerte tan cerca y les dijo: ¿pueden velar conmigo una hora? Él era humano también. Él también sentía la cercanía de la muerte y dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Mi alma está afligida porque estoy a punto de morir. ¿Me pudieran acompañar un rato? ¿Pudieran estar conmigo? Quiero estar con alguien. Quiero estar rodeado de aquellos que he traído conmigo. Quiero estar acompañado de mis mejores amigos. Y dice la palabra de Dios que se quedaron dormidos. Y les dijo el Señor: ¿no han podido velar conmigo ni siquiera una hora? ¿No les merezco ni siquiera una hora? Y los dejó otra vez y se fue a orar y vino y los encontró dormidos otra vez. Pues aquellos que se le durmieron, aquellos que se escaparon cuando él estaba muriendo, les dijo a las mujeres, vayan y díganles a mis discípulos, a mis amigos, los que se apartaron de mí, los que me dejaron solo, los que no terminaron hasta el fin cuando yo sí los amo hasta el fin. Vayan, díganles a mis amigos
que allá nos vemos. Ahí voy de camino a Galilea, que allá nos encontramos como habíamos quedado. Y díganle también a Pedro de pasada. Y yo digo, qué tremendo volver a ocupar a aquellos que te dejaron solos, Señor, la noche más triste, la noche más terrible. Volver a decirles que los vas a seguir utilizando. Y dice, díganle también a Pedro, no solamente a los 11 que se escaparon esa noche, díganle también al que me negó, que también lo quiero ver. Y yo digo, Señor, ¿cuántas veces nos habremos cansado y hemos puesto más atención al cansancio que a nuestra responsabilidad? Y tú todavía nos vuelves a utilizar. ¿Cuántas veces te habremos negado de alguna manera? Que no hemos tomado en cuenta nuestra responsabilidad, que no hemos hecho caso de aquello que un día a poco lo hicimos público, que íbamos a seguirte todos los días de nuestra vida, y te fallamos. Pero que tú, Señor, no pierdes la confianza en nosotros. El Señor dijo a las mujeres aquellas que fueron escogidas para dar testimonio que Él vivía, les dijo, vayan, díganles a los 11, a los 10 que me dejaron solo, y aún díganle a Pedro, el que me negó, ya son 11, que así como quedamos, así va a ser. Voy camino a Galilea porque yo les dije que iba a morir, que iba a resucitar y que nos veíamos en Galilea. Ya morí, dijo el Señor, ya sufrí, ya los reconcilié con Dios, ya resucité y voy a Galilea como les prometí, y ahí nos vemos. Y vénganse todos, no se quede nadie. Y mire lo que pasa con las 3 mujeres. Verso 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie por temor. ¡Qué tremendo! O sea, que pueden suceder tantas cosas. El asunto es que no se hace la voluntad de Dios. Y yo creo que en esta noche o en esta tarde estamos los que debíamos estar. ¿A poco algunos como los 11 o los 10, sin contar a Pedro, que dejaron solo al Señor, y a Pedro que lo negó, y a poco como aquellas mujeres que aunque vieron que ya la piedra estaba removida, aunque se dieron cuenta que el Señor ya no estaba, aunque vieron un ángel ahí dentro, salieron y por temor no le dijeron a nadie. Como que de pronto el Señor lo que quiere hacernos notar es nuestra naturaleza humana, que de pronto tendemos a ser estorbados por cualquier cosa. El asunto es que aquellas mujeres, después de haber constatado que realmente el Señor había resucitado, después de haber descubierto hasta un ángel ahí, se fueron y por temor a nadie le dijeron. Pero el Señor
volvió a confiar en cada uno de ellos y reanudó su obra. Y aquí estamos usted y yo, fruto de aquellos discípulos del Señor que tenían todas las cosas en su contra, pero que el Señor volvió a confiar en ellos. El Señor quiere poner su plena confianza en ti y en mí, hermano. El Señor quiere confiar nuevamente en ti y en mí, porque en ellos volvió a confiar y dieron testimonio, porque después la mayoría pagó con su propia vida. Hermano, hermana, el Señor está en medio nuestro. El Señor está obrando en nuestras vidas y nos ha convocado en esta tarde. Nada más era asunto que viniéramos, nada más era asunto que nos dispusiéramos a estar aquí. El propósito espiritual es del Señor. Él tiene un plan. Él volvió a confiar en aquellos 10 que lo abandonaron porque ya Judas se había ahorcado. Pero 10 abiertamente se escaparon y uno de ellos que anduvo alrededor por ahí lo negó completamente. No había uno solo que pudiera decir yo voy a estar ahí, o que se pudiera decir que no se alejó. Pero lo más glorioso es que Dios muestra su amor para con nosotros, porque al final el Señor les dijo a aquellas mujeres por medio del ángel: vayan a Galilea, allí le verán tal como Él les había dicho. Como si el Señor dijera: vayan ustedes o no vayan, yo voy a cumplir mi parte. Les dije que nos veíamos en Galilea y ahí voy a Galilea. Que tú y yo, hermano, hermana, terminemos el camino, terminemos la jornada, porque el Señor va a estar ahí hasta el último momento. Dice: los que el Señor amó en la tierra, los amó hasta el fin. Y el Señor quiere moverse en medio de nosotros, porque no son nuestros méritos, no son nuestros esfuerzos, es el mismo Señor que nosotros da el querer como el hacer. Ponte de pie y vamos a hablar con el Señor.